Buenos días a todos. En primer lugar, un saludo muy especial para el rector de la universidad, doctor Alberto, amigo. Un gusto estar en nuestra universidad. Por supuesto, también a su consejo directivo. Y un saludo muy especial al maestro de maestros de Cartagena. Qué bien que esté aquí acompañándonos. Me siento honrado de dictarle una charla a usted. y más porque está acompañado de su hija Yanina, que como todos aquí en Cartagena y costeños nos sentimos orgullosos de la eminencia en el derecho laboral y todo lo que usted ha hecho por esta disciplina. Yo coincido plenamente con lo manifestado por el rector, especialmente en este momento. Hoy la sociedad juega un papel importante. De hecho, nuestro presidente está llamando a la sociedad el 1 de mayo a una manifestación a su balcón para que apoye las reformas. Es lo importante que es la sociedad. El Congreso está esperando qué va a opinar o qué piensa la sociedad sobre las reformas. Por eso, las universidades, como muy atinadamente lo afirma y lo está haciendo el rector, y lo estamos haciendo aquí en la UTB, hay que elevar el nivel de la discusión. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Elevar el nivel de la discusión para que la sociedad, las personas, consideren si debemos salir el 1 de mayo a apoyar las reformas o si, por el contrario, debemos rechazarlas porque realmente carecen de criterios técnicos objetivos y van a ser más perjudiciales para la sociedad. En ese sentido, yo les traigo esta presentación. Lo primero que yo quiero explicar es el mercado laboral. Ese es un término que nosotros los abogados laboralistas lo conocemos, lo entendemos y se repite en los medios. Pero yo estoy seguro que muchos no sabemos qué es el mercado laboral. El mercado laboral es donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas. ¿Uno cuánto tiempo trabaja? Por lo menos para acceder a una pensión, 30 años. Y sobre todo porque uno no trabaja de seguido. Hay meses que sí, meses que no. ¿Cuánto tiempo estudiamos? No tanto. ¿Cuánto tiempo duramos como pensionados? No tanto. El mercado laboral es la institución económica más importante. ¿Quiénes hacen parte de ese mercado laboral? Empleadores, trabajadores, sean formal, sean informal, sea que están buscando empleo, sea que tienen la capacidad de trabajar y no lo buscan. Eso es el mercado laboral. ¿De dónde nosotros derivamos nuestro progreso social y económico? Del mercado laboral. El trabajo nos hace progresar de manera dependiente o independiente. Miren la importancia del mercado laboral. Y ese es el primer mensaje que les quiero dar. La reforma que hoy se discute más importante es la reforma laboral. O díganme, ¿de dónde salen las cotizaciones en salud de los dependientes y de los independientes? Del empleo, mercado laboral. Si no hay empleo, no habrá cotizaciones y el Estado tendrá que subsidiar más gente para que el sistema de seguridad social en salud subsista. Pensiones. ¿Cómo obtenemos nuestras pensiones? Con las cotizaciones y con los ingresos. Los impuestos, ¿de dónde salen? De las empresas funcionando y del trabajo. Miren la importancia del mercado laboral. Pero aquí, en la mentalidad crítica de la universidad dirán, el doctor Chapman está equivocado. Eso no es lo más importante, porque yo nunca había oído hablar del mercado laboral desde que yo nací. Y han habido reformas laborales. Ley 50 del 90, Ley 789 del 2002. ¿Y por qué no habíamos oído?
Nuestro código es de 1951 y no hablábamos del mercado laboral. ¿Saben por qué? Porque las reformas que han existido en Colombia son reformas realmente de puntos no sustanciales. Un recargo nocturno lo pago a las 6, no lo pago a las 10. Eso no es sustancial. Eso no es estructural. Por eso las reformas que habíamos tenido no eran tan importantes. Y por eso este gobierno, en su estrategia de apoyar las reformas, antes del 16 de marzo nos dijo que esta reforma solamente iba a ser de recargos nocturnos, dominicales e indemnizaciones. Era una manera de que el empresariado, los trabajadores, los académicos no nos preocupáramos, porque realmente eso no iba a generar un efecto como lo va a generar esta reforma. Y me explico. Antes del 16 de marzo, en una portada de un medio de comunicación importante, salió la ministra de Trabajo. Y ella lo reiteró, lo ha dicho muchas veces. Esta es la reforma para derogar la ley de Uribe, la ley 789. Pero yo les quiero decir que eso no es así. Y esa es la primera ilusión de verdad que yo quiero derruir en este auditorio para elevar el nivel de la discusión. Esa reforma, que no es de recargos, sépanlo ustedes, dice que las huelgas o el titular de la huelga en un sindicato puede ser un sindicato que agrupe la tercera parte de los trabajadores de la compañía. Una quiebra total a los principios democráticos. Me explico. Hoy en Colombia, un sindicato tiene la titularidad de hacer huelga cuando ese sindicato agrupa el 51% de los trabajadores de la empresa. Es decir, en una compañía o una entidad de 1000 trabajadores, si ese sindicato tiene 501, pues tiene la titularidad de la huelga porque es mayoritario. Esa es la democracia. Pero este gobierno pretende que solo con el 33% ese sindicato tenga la titularidad de la huelga. ¿Qué significa eso? Si esta entidad tiene 1000 trabajadores y 333 son sindicalizados, ellos pueden votar la huelga. Pero no son los 333, es la mayoría de los 333. Es decir, 170 trabajadores llevarán a la huelga a 1000 trabajadores. ¿Eso es lo que nos habían dicho que era la reforma? ¿Esos son recargos nocturnos? ¿Esos son dominicales? También para demostrar de que no solamente es recargo y la importancia, dice que va a haber huelga en servicios públicos esenciales. Con el agravante que en Colombia, cuando hay una huelga y se violan los mínimos de esa huelga o resulta ilegal, demora 2 años. La justicia se fue a huelga y el proceso judicial duró 2 años. Y era la justicia contra la justicia. Imagínense en esta ciudad de Cartagena que nos declaren la huelga en el aseo o en el agua y duremos 2 años sin servicio del aseo y el agua. Señores, eso es volver a Folcol Puertos y a Telecom, donde el interés general va a tocar ceder frente a las pretensiones. ¿Esta es una reforma entonces de recargos nocturnos o no? ¿Y por qué me detuve en ese punto? Ojo, para que quede claro el mensaje, porque yo estoy aquí tratando de explicar que esta reforma es diferente a todas las demás. Y por eso la importancia, y por eso me adhiero al llamado de nuestro rector Alberto, de que aquí tenemos que elevar el nivel de la discusión y de alguna manera opinar masivamente como sociedad. Luego de explicar lo relacionado al mercado laboral, en esta gráfica hay algo importante que decir. ¿Hacia dónde deben apuntar las reformas? Hacia el equilibrio entre lo social y lo económico. No uno cargado en el otro. Por supuesto que no debemos hacer una reforma pensando nada más en lo económico, porque hay que darle bienestar a los trabajadores. El código sustantivo es tuitivo, protector. Por supuesto que hay que dar bienestar social, pero también hay que dar sostenibilidad empresarial.
porque no me sirve ninguna prima o ningún beneficio si no hay quien lo pague. Y eso hay que entenderlo. Y eso es un poco lo que estamos defendiendo en todo esto que ha pasado el debate. Pero sigamos explicando el mercado laboral. Colombia es un país de grandes empresas. ¿Ustedes qué creen? Les quiero decir que Colombia es un país de microempresas. Ni siquiera pequeñas, de micro. En los datos más adelante veremos que las empresas registradas, renovadas matrículas a marzo por datos de Confecámaras, nos dicen que el 93% fueron microempresas. Y yo les quiero decir que ese dato está subvalorado, porque las microempresas, por lo general, son informales y no renuevan matrícula. Y da el 93%. Entonces yo les pregunto, ¿este es un país de ricos? ¿Este es un país de grandes empresas? No, señor. Nuestro tejido empresarial está conformado por MIPYMES. 93% micro y 4% pequeña. Es decir, el 97% de las empresas renovadas de matrícula fueron micro y pequeñas, ni siquiera medianas. Entendamos qué es Colombia. Por eso, cuando uno ve los datos, 8 de cada 10 empresas, 80%, tienen menos de 3 trabajadores. Entonces, cuando ustedes vean las normas que trae la reforma, entiendan que están legislando para la tienda de la esquina, la ferretería de Don Quique, la peluquería de allá. No para Coca-Cola, no para Bavaria. El 80% tiene 3 trabajadores. Ustedes ya comienzan a entender por qué Colombia tiene la medalla de oro de los países OCDE de informalidad. Porque esa tienda de la esquina no puede tener las reglas de las empresas grandes. Pero sigamos conociendo el mercado laboral, porque yo lo que quiero es que ustedes sean los que presenten las conclusiones. Ustedes saben que 1 de cada 10 trabajadores son desempleados. Yo les pregunto, ¿hacia quién tenemos que tener más empatía? ¿Hacia alguien que tiene trabajo o hacia el que no lo tiene y no tiene ni siquiera un ingreso? Más del 10% tiene desempleo en Colombia. Nosotros en los países OCDE somos el tercer lugar en desempleo. Solamente nos gana España y Grecia. Y irónicamente, nuestra ministra quiere replicar las normas de España. ¿Ustedes le encuentran algún sentido a replicar las normas del país que tiene más desempleo en el mundo? Y eso que es del viejo continente, donde hay más posibilidades que Latinoamérica. ¿Ustedes le encuentran sentido a eso? Entonces, comencemos a cuestionar cuando digamos que queremos replicar normas laborales de España, porque los datos hablan por sí solos. Pero todavía hay un problema mayor en el mercado laboral. 6 de cada 10 trabajadores, el 60%, son informales. Nada más tienen un mínimo ingreso, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones sociales. Entonces, ¿qué nos dicen esas cuentas? Si usted suma 6 más 1, 70% está por fuera de un contrato de trabajo. ¿Hacia quién tienen que dirigirse esas normas? Por supuesto, hacia el desempleado, por supuesto, hacia el informal. Y ustedes saben dónde están los jóvenes en esos datos. Por supuesto, mayoritariamente en los desempleados y en los informales. Y por eso, como jóvenes, como académicos, debemos apoyar que estas reformas realmente atiendan a las poblaciones más vulnerables. Sobre todo porque ahí hay que decir algo adicional, que por lo general no nos lo dicen. Hay otro problema en el mercado laboral. Colombia tiene 50 millones de habitantes. De esos 50, hay 39 millones con capacidad de trabajar. Hemos hablado de los 24 desempleados informales y que trabajan. Desempleados, algo así como 4 millones de personas, le sumas para llegar a 13,
12, 13 millones de informales y después quedan 9 millones que trabajan. Pero, ojo, esos son 24. Hay 16 millones para llegar a 39 que tienen la posibilidad de trabajar, pero no buscan empleo. 80% mujeres no pueden salir de sus hogares porque tienen que cuidar a sus hijos. ¿Dónde está la regulación por horas en estas normas? Para que los jóvenes puedan estudiar en las universidades y puedan trabajar. Para que las mujeres en su casa puedan cuidar a sus niños, pero tiempo parcial puedan ir a trabajar. En algún debate con la representante Carrascal, ella me decía que en Colombia se permite el trabajo por horas. Yo le decía, sí, claro, pero si usted hace una regulación más robusta, va a favorecerlo. Y segundo, no hay regulación para el trabajo por hora en seguridad social. Si un trabajador labora por horas, tienes que pagarle el mínimo. Y eso desincentiva que yo contrate a alguien por horas. Y no existe esa regulación. Hay que regular la seguridad social para el trabajo por horas, si queremos atender a los más vulnerables. Pero sigamos, porque podemos decir en esta gráfica que no, que ese es un discurso del doctor Chapman. Pero ahí lo dicen. Y yo estoy citando la OCDE porque esa es otra ilusión de verdad que yo quiero derruir en este auditorio. He mencionado 2 veces ilusión de verdad. ¿Qué es eso en comunicación? Es una mentira dicha 1000 veces para que dé la apariencia de verdad. La primera fue que esta reforma solamente es de recargos nocturnos dominicales para que la gente estuviera descuidada. La segunda es que esto atiende, la reforma atiende la OCDE, la Corte Constitucional, la OIT. Si esta reforma atendiera a la OCDE, discúlpenme, la prioridad debería ser donde nosotros ganamos las infortunadas medallas de oro en datos. ¿Cuáles son? Informalidad y desempleo. Pero nuestra ministra nos manifestó que esta reforma no atiende el desempleo. Ahora, en la evolución de su narrativa, dice que no lo atiende porque es que las normas laborales no pueden atender esa problemática. Es algo irónico porque ella está justificando en principio su reforma porque la ley 789 no generó empleo. Entonces, yo cuestiono una norma porque no genera empleo, es decir, que las normas laborales sí pueden generar o no, pero después digo que mi norma no atiende el empleo porque yo no lo puedo hacer con las normas. Les decía antes, aquí ya más detalle de la información, mírenlo. Estos son datos de Confecámaras de marzo del 2023, empresas renovadas, micro y pequeñas. Entre las dos suman 98%. 98%. Ni siquiera es un país de medianas empresas. Este es un país de micro y pequeña empresa. 98%. Las grandes solamente son el 0.6%. Otra ilusión de verdad que quiero derruir en este auditorio es que nos han vendido que Colombia es un país de esclavistas y que Colombia tiene las normas precarias. Yo les quiero dar datos de Colombia en relación a Latinoamérica y ustedes, por favor, saquen sus conclusiones. Comencemos con el salario mínimo. Colombia, de los países OCDE, tiene el salario mínimo promedio más alto de los países OCDE. ¿Qué es salario mínimo promedio? Ojo, que esto no es contabilizar, como lo hacen, el salario de Colombia en pesos y trasladarlo a dólares. Porque fenómenos como la devaluación te van a dar un resultado no atinado. Por ejemplo, este gobierno sacó 6 ministros hace 2 días, el dólar se disparó. Si hoy sacan cuánto ganamos del salario mínimo, dirán que son $50. Ese no es el resultado, ese no es el cálculo. Ese no es el cálculo. Porque ahí te pegan fenómenos como la inflación o la devaluación, perdón, y fenómenos de lo que puedes pagar en el mercado. ¿Cómo lo hacen los expertos? ¿Cómo lo hace la OCDE? Calcula en el mercado laboral
el 50% de los salarios más altos y el 50% de los salarios más bajos. Si la media está más inclinada hacia los salarios bajos, quiere decir que el mercado laboral no da para pagar eso. Y claramente no lo da, porque este es un país de empresas de 3 trabajadores. El empleador subsiste del negocio y medio paga ingreso. Y por eso nosotros tenemos el salario mínimo promedio más alto. Pero bueno, este de pronto es un término muy técnico. Vamos a términos más sencillos o cosas más sencillas que comparar. Miremos el Colombia en el trabajo nocturno. Yo les confieso que cuando yo hice esta gráfica, cuando mandé a mi equipo de Chapman Wilches a hacer esta gráfica, yo era partidario de incrementar el recargo nocturno hasta las 6. ¿Por qué? Porque yo decía, eso estaba antes en la ley, lo pueden soportar. Pero cuando investigué, que es lo que hacemos en las universidades, analizar y no dejarnos llevar por temas subjetivos, miren lo que encontré. Miren lo que encontró mi equipo. Colombia es el país que más paga recargos nocturnos en el continente, y no solo eso, incluso más que Alemania y que España. El valor del porcentaje del recargo nocturno en Alemania es el 25% por una hora nocturna. ¿Ustedes creen que es lógico que una gran empresa en Alemania pague más recargo nocturno que la tienda de la esquina? ¿Qué genera eso? Informalidad. ¿Qué genera si nosotros nos volvemos el sistema legal de beneficios más costoso del continente? ¿Ustedes creen que nosotros los colombianos con nuestro capital, con nuestras ganas, vamos a generar el empleo suficiente que necesita nuestra población para progresar? No, necesitamos de la inversión extranjera. ¿Para dónde se va a ir la inversión extranjera? BPOs, cosas que son fuertemente o que utilizan fuertemente manos de obra. Si tenemos el recargo nocturno más caro. Y no solo eso, miren cómo nos manejan y nos quieren manipular. Y por eso me encanta que aquí en esta universidad elevemos el nivel de discusión. Nos dicen el recargo nocturno, es que en Colombia anochece a las 9 de la noche. Yo les quiero decir, esto no es un tema de cuándo anochece, sino desde cuándo se paga el recargo nocturno por unas determinadas circunstancias. Porque si ustedes ven, el que paga igual recargo nocturno que nosotros, Perú, lo paga desde las 10 de la noche. Si nosotros llevamos el recargo nocturno hasta las 6, serán 12 horas. Hoy es a las 9 y son 9 horas. No solamente el porcentaje, ¿cuántas horas pagas? Miren que no es un tema de cuándo anochece. Porque si fuera cuando anochece, como nos lo dice la ministra, yo les tendría que decir a este auditorio que como que en Chile no anochece, porque en Chile no pagan recargo nocturno. ¿Cómo lo pueden ver en la gráfica? Entonces, ¿será que en Chile no anochece? Les pregunto. Por supuesto que sí anochece, sino que allá optaron por no pagarlo para hacer un sistema más competitivo y son economías más desarrolladas que la nuestra. Sigamos comparando lo que quieren cambiar. Vacaciones. Yo en principio decía, vacaciones 15 días, la verdad es que el colombiano trabaja mucho, debemos generar más días de descanso. Pero como buen académico fui juicioso a hacer la comparación con el continente. Y comparé los días de vacaciones más festivos, porque ojo, todos son descansos remunerados. Colombia optó por dar más festivos a su población que el resto del continente. Colombia en festivos tiene 20 días al año. Más 15, estamos en 35 días de descanso, sin contar los 2 días de la familia. 35. Miren los otros países, Perú, 30, 15. Miren que en todo estamos teniendo las medallas de oro en informalidad, medalla de oro en desempleo. Y ahora vamos a los beneficios y ¿quiénes somos los que más pagamos? ¿Será que hay una correlación? ¿Por qué tanta informalidad? Y quieren llevar esto a 5 días más, es decir, 40. Ahí nos vamos del lote en relación a lo que pagamos en descanso. Y sería realmente no 40, porque también quieren incorporar en la reforma o revivir los 2 días de la familia.
que ya se habían suprimido cuando se reduce la jornada a 42 horas. Con esos días llegaríamos a 42. Y si sumamos las 2 horas de recreación y deporte, que también reviven, imagínense hasta dónde llegamos en descanso. Lo mismo sucede con licencia de paternidad. En licencia de paternidad hoy Colombia está medalla de oro, 2 semanas. Miren el resto de los países. Ecuador 10, Brasil 5, Argentina 2, Chile 5 días. Colombia tiene 2 y quiere llevarla a 12 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a generar si se aprueban esas reformas? Miren que yo comencé mi presentación. Debe haber un equilibrio entre lo social y lo económico. Y por supuesto que el derecho laboral es tuitivo y protector. Hay que dar beneficios. Pero las MIPYMES colombianas podrán pagar eso. Va a generar más informalidad. ¿Y qué pasa si se genera informalidad? ¿Qué pasa si se genera informalidad? Que resulta siendo peor para el trabajador. Recuérdense que las reglas laborales, el mínimo, es la puerta de entrada a la seguridad social. Si yo no devengo el mínimo y no me dan los derechos laborales, yo no puedo entrar a la seguridad social. No puedo pensionarme. ¿Eso es lo que queremos para la población colombiana? ¿Más informalidad? ¿Más desempleo? Por supuesto, considero que no, y la reforma debe atender. Pero como tenemos que ser propositivos, luego de que les hice un desarrollo sobre el mercado laboral y cómo está Colombia frente a Latinoamérica, ¿cuáles nuestras propuestas en relación a lo que debería contener la reforma? Por supuesto, atender el primer problema, generación de empleo. ¿Cuál es la propuesta? En los países desarrollados, donde más ha evolucionado, lo que hacen, le denominan el triángulo de oro. ¿Qué es el triángulo de oro? Por un lado, flexibilidad en el ingreso y el retiro, porque cuando hay flexibilidad en el ingreso y el retiro, más personas se atreven a generar negocios. Si aquí hubiera flexibilidad para hacer negocios, para ingreso y retiro, yo le digo a mi hijo que está estudiando Derecho, ves y busca hacer un negocio. No importa si te equivocas, ves y haz negocio. Pero si aquí generamos inamovilidad y problema para el que hace negocios, yo me va a tocar a decirle a mi hijo, no corras ese riesgo, ve y empléate. ¿Eso es lo que queremos para nuestros jóvenes? Por supuesto que no. Por eso hay que promover ese triángulo danés donde es flexibilidad en ingreso y retiro, pero con seguridad. Ellos les denominan flexiseguridad. ¿Y dónde está la seguridad? Un seguro de desempleo robusto. Colombia debe promover un seguro de desempleo para el que se queda sin trabajo, tenga no un pago a la seguridad social como está hoy, sino realmente un ingreso por un periodo determinado. En Alemania, por ejemplo, es de 6 meses, pero la persona está obligada a capacitarse, a buscar trabajo y que lo haga. Las cajas de compensación pudieran hacer eso. Y la tercera parte del triángulo, que es el servicio al empleo. El servicio al empleo es llevar la oferta de trabajo hacia donde está la demanda. Aquí ustedes juegan un papel importantísimo. Cuando nosotros analizamos la oferta y la demanda de trabajos, en trabajadores que llegan hasta secundaria, la diferencia entre la oferta y demanda es de 20 puntos. Por supuesto, en contra de los trabajadores, de los que ofrecen su mano de obra. Tiene 20 puntos. Cuando uno ve los universitarios, la diferencia es de 5 puntos en contra de los profesionales. Pero cuando uno ve la rama técnica, la demanda es 30% mayor de lo que está generando el mercado laboral. Es decir, hay una oportunidad hacia enrutar la formación a las profesiones técnicas para que la gente busque trabajo. Las empresas están allá afuera buscando trabajo. Lo que pasa es que todavía no estamos educando según pertinencia del mercado laboral. Miren ese triángulo de oro, lo bueno que sería. Y generaríamos más trabajo. Por supuesto, no incrementar los costos laborales. Yo les dije, yo quisiera que hubieran más beneficios, pero cuando yo veo que las normas consagran más beneficios que Latinoamérica, lo que dice mi mente, lo que dice mi lógica es, no, yo quiero que el dinero de Estados Unidos se venga para Colombia
y no para México, como está sucediendo, y que aquí en mano de obra haya más trabajo, es lo que yo dijera. Segundo, fortalecer la política de capacitación, atender los criterios técnicos y en relación a la excelencia y la pertinencia. Eso es lo que más necesita. Y estamos aquí en un centro de formación. Esto es lo que más necesita, que promuevan las leyes del trabajo. Lo tercero, apoyar las MIPYMES. Esto es fundamental. ¿Qué es la propuesta de nosotros? Debe haber una política de Estado para las MIPYMES. Lo primero, un sistema legal de diferencias entre la pequeña y la gran empresa. Cuando nació nuestro código en 1951, eso ya existía. Las primas y cesantías se pagaban a las empresas, o las pagaban las empresas que tenían capital hasta más de 800,000 pesos. ¿Qué sucedió? Obviamente esos 800,000 pesos fueron ineficaces con el tiempo por la inflación. Ojo, pero esas normas todavía existen. ¿Quiénes dan 2 horas de recreación y deporte? Las empresas que tienen más de 50 trabajadores. ¿Quiénes son los obligados a tener un reglamento? Las empresas de más de 5 trabajadores. ¿Quién cumple con la cuota de aprendiz? Las empresas que tienen más de 15 trabajadores. Miren que hay diferencias. Lo que pasa es que hay que llevarla hacia los beneficios. Empresas MIPYMES o micro y pequeño, el recargo será este. La prima será este, la cesantía esto. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a llevar el 60% de informales que no entran a la seguridad social, a la seguridad social, a que se pensionen, a que se formalicen. ¿Ustedes no creen que eso es mejor? Esto ya está decantado en el mundo. A mí me encanta traer estos 2 muy buenos ejemplos de Brasil y Chile. Miren, Chile cómo redujo su informalidad del 40 al 29%. Y especialmente en empresas de menos de 3 trabajadores. Lo mismo hizo Brasil, del 41 al 30%. ¿Qué hizo? Políticas diferenciales para las MIPYMES, beneficios económicos. Aquí ya hemos avanzado con el tema del pago oportuno o pago rápido de facturas. También hay que darle preferencia a las MIPYMES para que liciten. Eso es lo que hacen los países y así se reduce. Entonces la pregunta es, ¿las leyes pueden hacerlo laborales? Por supuesto que sí. El problema es que yo estoy atendiendo en este momento solamente a los que tienen contrato de trabajo. ¿Y por qué eso? O sea, ¿cuál es eso antes de ya en la parte final de esta presentación donde yo le comienzo a hablar de las normas puntualmente? ¿Y por qué eso? De alguna manera uno tiene que ver los datos y lo que el gobierno pues quiere. Hoy normalmente yo les decía que son 50 millones, pero esos 50 millones son 9 millones nada más de empleados formales. Los sindicalizados son algo así como el 6%, es decir, no son más de 1 millón de pesos. El gobierno siente que ese es un nicho político y si yo cojo ese 6% y lo vuelvo el 50% del mercado laboral, es decir, de 1 millón a 5 millones de los 9, yo de alguna manera haré lo que hizo Argentina con el peronismo, donde el sindicalismo de alguna manera mueve las reformas sociales. Ese es un poco el trasfondo de lo que hay de legislar para una minoría sin preocuparme por los desempleados y los informales. Cambios normativos que hay. Primero, contrato a término fijo. A mí, yo considero que ese tema de los contratos a término fijo de por vida, de 20 años, yo creo que eso está mal, se debe quitar. Los quieren reducir a 2 años. Yo lo que veo es que de pronto no es el término adecuado, porque a veces a uno lo contratan comercialmente por 4 años, por 3 y 2 años podría ser un término inferior. Yo creo que hay que revisar el término y ponernos de acuerdo, pero yo creo que sí hay que evolucionar frente a los contratos a término fijo. Lo otro que debo decir frente a los contratos a término fijo es que se exige que se ponga en el contrato la necesidad temporal. Es decir, que ya no se va a poder hacer un contrato a término fijo para probar al empleado, porque esa no es una necesidad temporal. Entonces son como de las restricciones que trae la reforma. Una que critico mucho está en el contrato de obra labor contratada. La norma dispone que uno cuando contrata a un empleado por una obra labor contratada, una vez culminada la obra, tiene que contratarlo indefinido. No entiende la naturaleza, por ejemplo, en las obras civiles, que yo contrato a una persona para que me pinte la obra, después para que me enchape, entonces yo no lo voy a poder contratar para enchapar, porque termina siendo una obra o labor diferente. Esa es un poco la crítica que hacemos a ese tema.
Otra cosa es la estabilidad. Yo les decía al principio en mi exposición de lo relacionado a la estabilidad, yo les decía en principio que lo que debería ser es el triángulo de oro. ¿Qué es lo que quiere hacer el sistema o lo que está promoviendo? La inamovilidad. El viejo concepto de la estabilidad, aquel donde yo ingreso y aquí me pensiono, que de alguna manera ya es un concepto reevaluado. Hoy la estabilidad es en relación al mercado. Por eso es que hay que buscarle trabajo. Porque, por ejemplo, las empresas del carbón se van a cerrar. Yo ahí como atornillo. Yo lo que tengo es que buscar que ese empleado del carbón vaya al mercado. O se quiso aquí en Cartagena la refinería. Yo la construí, ya después no tengo que seguir construyendo. Yo lo que tengo es que buscarle a ese empleado que vaya al mercado. No como lo quieren hacer acá. Entonces, dentro de las cosas de inamovilidad que quieren promover, en un primer lugar, antes de hablar de las indemnizaciones, voy a pasar para que ustedes lo vean. En primer lugar, te dicen, cualquier proceso para despedir por justa causa, usted tiene que hacer un proceso disciplinario. De pronto aquí en la universidad y en las empresas grandes, pues podemos hacer un proceso disciplinario porque hay personas de recursos humanos. ¿Ustedes se imaginan a esas amas de casa haciendo procesos disciplinarios para poder terminar el contrato por justa causa? Imagínenlo. ¿Y saben qué pasa si esa ama de casa no hace ese proceso disciplinario? La consecuencia es que ese trabajador despedido sin proceso disciplinario o hecho mal hecho, le toca reincorporarse y reintegrarlo. Entonces, imaginemos la tienda de la esquina haciendo procesos disciplinarios. Entonces uno que dice, no, yo no voy a hacer proceso disciplinario, aquí pagamos la indemnización. Pero resulta que también la ministra, muy inteligentemente, porque hay que reconocer que es demasiado hábil e inteligente, estableció una norma que el despido discriminatorio también tiene consecuencia de reintegro. ¿Y qué es el despido discriminatorio? Es que si un trabajador yo lo despido pagándole la indemnización, yo no quise alegar la justa causa porque me iba a meter en ese problema y no quería ser el disciplinario y yo lo despedí, ese trabajador dice, usted me está discriminando en ese despido. Y adivinen quién tiene la carga de la prueba. El empleador. Entonces yo a demostrar esa ama de casa o esa tienda de esquina con un abogado que el despido no era discriminatorio, con el agravante que ya no puedo alegar la justa causa que tenía. ¿Y la consecuencia cuál es? El reintegro. Entonces, ellos dicen que no hay inamovilidad, pero ya sabemos lo que pasa. Volviendo a las indemnizaciones, miren la cosa exorbitante. Hoy las indemnizaciones están en 30 días y pasan a 45. Eso es un aumento del 50%. Segundo año, 20 días, pasan a 45, un aumento del 150%. Igual, no se preocupen que como yo lo dije antes, nadie va a pagar indemnizaciones en este país porque todos vamos a salir condenados con reintegros. Otra cosa ilógica que perdónenme, pero tengo que decir, esta reforma es retardataria y tengo que tomar partido. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Y cuál es esa cuarta revolución industrial? La tecnológica. Ustedes saben que esta norma que le exige al empleador colombiano, que si yo voy a hacer un proceso tecnológico que implica terminar un contrato de trabajo, yo tengo que avisarle 6 meses antes a ese trabajador de ese cambio tecnológico que lo va a dejar sin trabajo. Cuando la tecnología ni siquiera da espera de 6 meses para comenzar. Y segundo, ¿qué tienda a la esquina va a hacer un proceso tecnológico cuando tiene esa obligación de reconvertir a su empleado, de avisarle, y será esto el nuevo fuero de salud de este país? ¿Le estamos dando la espalda al futuro, sí o no? Saquen ustedes mismos sus conclusiones y júzguenme con todo el rigor del caso si lo que yo dije cuando afirmé que era retardatario no es así. Jornada laboral, pues eso lo habíamos dicho, se reduce de 48 a 42, con el agravante de que cogen y eliminan o reviven las 2 horas de recreación y deporte y también los días de la familia. Licencias, ya las habíamos hablado, la de paternidad,
pasa a 12. Ahí solamente, perdón, déjenme regreso. En la licencia solamente para que vean la gradualidad, apenas salga la ley, ya van a pasar los padres de 2 a 8 semanas. Y después a 12 en el 2025. Otra reforma, otro punto de la reforma es que vuelve el contrato de aprendizaje laboral y obliga a las empresas que tienen trabajadores de menos de 2 salarios mínimos a reajustarles todo el año con el IPC. ¿Cuál es el problema de eso? Uno, que cuando una empresa está mal económicamente, en este país se ha permitido que no se suba el sueldo, porque yo prefiero tener mi sueldo, que es superior al mínimo, que no tener trabajo. ¿Qué pasó en pandemia? Con esta norma, si viene otra pandemia, la pandemia nos está acabando el tejido empresarial, está acabando los empleos, pero tú tienes que seguir subiendo los salarios. Nos dicen que estas normas son siguiendo los parámetros de las Cortes, pero resulta que la Corte Suprema en esto ha permitido que uno pueda incluso reducir su sueldo cuando hay una circunstancia económica de dificultad que puede poner en peligro la fuente de empleo. Aquí se prefiere seguir subiendo que mantener la fuente de empleo. Y esto es contrario a la sentencia. Y en lo que de la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral. Y en lo que yo decía de estabilidad, para seguir derruyendo la ilusión de verdad, también es contraria a la Corte Constitucional. Colombia, cuando analizó el artículo 53, la Corte dijo que en Colombia la regla general es la estabilidad relativa. Es decir, tú puedes pagar por el pago de indemnización, esa es la consecuencia, y solamente habría estabilidad absoluta en casos de personas con una vulneración específica, madres cabezas de hogar, fuero de salud, fuero sindical, maternidad, etc. Eso sigue la Constitución, no lo que está queriéndonos poner, porque nos han vendido que esta reforma sigue la OIT, la OCDE, las Cortes, pero les tengo que afirmar que eso no es cierto, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, y ustedes lo saben mejor que yo, porque son estudiosos de las sentencias de la Corte. Aquí viene otro despropósito con el tejido empresarial y con los empleados colombianos. Tercerización. Imagínense, hoy el artículo 34 del Código dispone que hay responsabilidad solidaria cuando hay actividades afines, no cuando no son afines, y por una lógica, una carga soportable. Si yo tengo mi casa y yo voy a contratar a un maestro de obra para que arregle el techo, ¿yo qué seguridad puedo tener con él? Resulta que ahora acaban de establecer la solidaridad por actividades no afines. Entonces, si nosotros en la casa vamos a arreglar el techo o vamos a contratar a un jardinero, tenemos que estar pendientes de cuidarlo de que no pase nada. Porque si pasa algo, tú eres solidariamente responsable. ¿Eso qué efecto va a tener? Uno, yo voy a contratar grandes empresas que tengan la capacidad de responder en esos casos, porque yo no voy a estar viendo si le paga la seguridad social, si le paga la nómina. No, grandes empresas. Se le acaba ese nicho a las MIPYME colombianas. Y segundo, va a incrementar el costo del servicio y muchos no van a poder contratarlo. Entonces ya yo no contrato al jardinero, sino que compro la máquina y veremos a las amas de casa y a los señores de las casas arreglando los techos y los baños como segundo trabajo, o sea que la productividad va a aumentar, pero mientras tanto los vulnerables van a seguir incrementándose sin empleo. Lo otro que trae esa tercerización es el igualitarismo, que es la distorsión del derecho a la igualdad, porque sobre supuestos iguales se predica la igualdad. ¿Yo por qué, por ejemplo, voy a reclamar un subsidio del gobierno? No tengo derecho. ¿Por qué? Porque mis supuestos no dan para ese subsidio. Yo tengo ingresos, yo trabajo. Pero cuando tú quieres igualar a todo el mundo, sin importar los supuestos, se dan estas distorsiones. Aquí predican que los empleados de las contratistas, cuando sean labores afines, tienen que tener los mismos derechos del empleador. Entonces resulta que si en esta universidad nosotros mejoramos los beneficios para nuestra planta, tienen 10 años, 20 años, 30 años, y yo contrato a alguien para dictar un curso de inglés, yo tengo que darle a esos trabajadores el fondo de vivienda de la universidad, las prestaciones de la universidad. ¿Qué va a pasar? No lo voy a contratar. Y yo voy a volverme robusto y voy a contratar todas las labores dentro de la universidad o dentro de la empresa. Y de alguna manera vamos a volver al pasado donde habían empresas robustas que los abogados laboralistas
como ahora a mí me contratan como independiente, pero en el pasado los abogados laboralistas hacían parte de la planta de personal. Pero yo prefiero ser independiente. Yo tengo 300 clientes. Si yo estuviera en el pasado, nada más tuviera uno. Lo mismo pasa en el contrato de prestación de servicios. De ahí es un tema, sobre todo lo toco porque es para estudiantes. Una vez en un foro con el viceministro de Trabajo, él me decía, yo soy hijo, me decía el viceministro, del contrato de aprendizaje y lo quiero laboralizar porque yo comencé en Ecopetrol siendo aprendiz y de ahí seguí trabajando. Entonces, yo soy hijo del contrato de aprendizaje. Yo le dije a Edwin, gran amigo, nosotros apoyamos a Ecopetrol y hemos tenido muchos encuentros, gran amigo realmente, de discusiones serias, cada uno pues defendiendo las posturas. Yo le digo, Edwin, yo te tengo que decir que yo soy hijo del contrato de prestación de servicios. Se quedó raro, le dije. Cuando yo estaba en la universidad, Edwin, y el doctor Alberto lo conoce, yo comencé a trabajar con un abogado laboralista. Y ese abogado laboralista me contrató por medio de un contrato de prestación de servicios independiente. Yo estudiaba y sacaba copias. Si esa norma existiera, la que quieren poner, yo no pudiera trabajar con contrato de prestación de servicios en una labor permanente. Y el abogado, por supuesto, tiene que ir, es una actividad permanente, ir a sacar copias al juzgado. Entonces, miren cómo le pueden quitar las oportunidades o las posibilidades a progresar. Si el contrato de prestación de servicio no se permitiera en actividades permanentes, yo no estaría aquí en este recinto dictando esta charla. Y esa fue mi oportunidad de vida. Miren lo que le quieren quitar a la sociedad colombiana. En plataformas digitales, ¿qué está sucediendo en el mundo? En plataformas digitales lo que está sucediendo en el mundo es que les dan unos mínimos de derechos, seguridad social y derecho de asociación y negociación colectiva. Hacia allá debemos ir, eso lo deben promover y con esta última gráfica termino. Puntos de colectivo, los más esenciales. Huelgas en servicios públicos, lo había mencionado, no se respeta las reglas democráticas. Otro tema que quieren hacer, que me parece los importantes mencionar, es la negociación por rama. Entonces, las entidades grandes negociarán con los sindicatos grandes y las reglas de ellos se replicarán. Uno en principio dice, qué bien, pero imagínense lo que va a pasar en Colombia. En Colombia, el sector de las cervezas tradicionalmente es empresas grandes. ¿Qué sucedería si las cervecerías en Colombia regulan que todos sus trabajadores van a tener 90 días de prima? Perfecto por ellos, pero resulta que el doctor Chapman quiere hacer una cervecería artesanal y generar 5 o 10 puestos de trabajo. ¿Yo lo voy a poder hacer? Por supuesto que no, porque mis márgenes como empresa artesanal o empresa pequeña no me van a dar para pagar 90 días de prima. Eso en un país donde el 99% son MIPYMES. Entonces, con esto termino. Espero que les haya gustado y termino con esta reflexión que me encanta. Gaston Berger es el padre de la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Es la ciencia que estudia cómo se dan los fenómenos sociales más importantes y económicos más importantes del mundo. Y él nos dice, el presente es la razón del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Como querramos que sean nuestras vidas, como querramos que sea nuestro país, como querramos que sea nuestra familia, tenemos que hacerlo hoy. Yo les invito a la acción, a que opinemos, a que construyamos un mejor país. Nos lo merecemos. Gracias. Agradecemos a Charles por su participación, por su presentación. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el impacto de esta reforma para las empresas que usamos empleados temporales por bolsa de empleo que trabajan por día? La reforma en las temporales trae 3 grandes cambios también ilógicos. Uno es que dice que no se podrá contratar en actividades permanentes, pero resulta
que es una contradicción normativa, porque tú por qué casos puedes contratar a una temporal, por un reemplazo de una licencia de maternidad. Y discúlpame, la que está en licencia de maternidad es una actividad permanente, por ejemplo, de la universidad o de cualquier empresa. ¿Cómo no lo voy a contratar? Otra causal es el incremento a la producción y a las ventas. Un incremento, unas ventas y una producción no es tu actividad permanente, por supuesto que sí. Entonces es algo contradictorio entre las mismas reglas. Lo segundo es que establece el igualitarismo de las contratistas. Lo que yo explicaba en las contratistas también se da en las temporales. Dicen que las temporales los trabajadores tienen que tener los mismos beneficios de la usuaria, lo cual es ilógico, porque yo voy a una empresa grande por un mes, por un incremento de las ventas, ¿cómo le voy a pagar o cómo voy a poner a competir ese empleado con el empleado mío directo por el fondo de vivienda, por ejemplo? Es ilógico. Entonces son de las cosas que traen las temporales restricciones que pues ahora mismo se están cuestionando en el Congreso. Y la tercera consecuencia importante es que dicen que cuando se utiliza indebidamente la temporal genera también acción de reintegro. Tenemos una pregunta más. ¿Este juicio o análisis se ha podido presentar al Ministerio del Trabajo o al Congreso de la República? Sí, yo estuve de hecho les confieso, yo estuve en la comisión técnica, yo todas estas cosas se las expresábamos al ministerio, a los que estaban ahí, y realmente ha sucedido un poco lo que ustedes están viendo en los medios, que hoy hay una nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Que realmente hoy no nos están escuchando. Hoy el gobierno piensa que los empresarios y los trabajadores, y a mí me lo dijeron en un foro de la Red Pro, somos un actor más. Yo al principio no lo entendía, ¿cómo así que somos un actor más? Yo dije, bueno, hasta sí, tienes razón, como los indígenas, como los jóvenes, como las mujeres. Después cuando fui decantando lo que me querían decir, entendí que lo que te están diciendo es que tu opinión no vale. Pero cuando yo reflexioné sobre eso, yo lo que les digo a mis amigos trabajadores, empleadores, es que el gobierno está equivocado y esto no es así. Nosotros no somos un actor más. Nosotros somos realmente el verdadero socio del Estado. De nuestros impuestos sustentan los programas sociales y el mejor subsidio que hay es el empleo. En ese sentido, nos deben tratar como socios y debemos hablar como socios.